Hola, mi nombre es Giovanni Ospina y te doy la bienvenida a Seguridad en 3 minutos, una dosis perfecta de información y novedades. En el video o cápsula número 13 del canal te hablé de los guantes anticorte y una de las personas que me sigue, Laura Abrego, en Ciudad de Panamá, me escribió al correo electrónico que siempre coloco al final de la descripción de cada video y me solicitó que hiciera un video en el que hablara específicamente de las características que cumplen los guantes adecuados para trabajo eléctrico. Entonces, acá está la respuesta. Los guantes dieléctricos son la primera defensa para protegerse del contacto con líneas energizadas, teniendo claro que no son el único elemento de protección a ser utilizado. Con respecto a estos guantes, OSHA 1910-303 establece que el trabajador deberá evitar contacto con líneas energizadas de 50 voltios o más, a menos que utilice guantes de aislamiento que satisfagan los requerimientos de la norma ASTM 120. Ahora, si tus guantes están certificados bajo norma europea, te encontrarás en su marcación ISEN 60903. Incluso existen marcas que cumplen con ambas normatividades. Estos guantes fabricados en caucho natural vienen en diferentes espesores y longitudes que van de 11 pulgadas hasta 18 pulgadas según la referencia. Están disponibles en 6 clases según el voltaje nominal que observamos en la siguiente tabla. Van de la clase 00 hasta la clase 4, donde por ejemplo un guante clase 00 hecho para un voltaje máximo de servicio de 500 voltios se somete a una tensión de prueba de 2500 voltios y un guante de clase 4 hecho para un voltaje máximo de servicio de 36.000 voltios se somete a una tensión de prueba de 40.000 voltios. Además, en su etiqueta podemos encontrar que sean de tipo 1 o tipo 2. El tipo 1 es no resistente al ozono. El ozono es una forma de oxígeno que se encuentra en el aire que rodea a un conductor en altos voltajes y puede causar grietas a productos de caucho haciéndolos inseguros. Además, los guantes de caucho también pueden verse afectados por la luz ultravioleta, por lo que deben ser almacenados de forma apropiada. Los de tipo 2 no son susceptibles a rayos ultravioleta ni al ozono, pero no son tan flexibles como los de tipo 1 y se hacen más incómodos para trabajar. A los guantes aislantes se les debe hacer una inspección visual y una prueba de aire, entre otras, pues los daños más comunes que se pueden encontrar son perforaciones, desgarres o cortes, grietas finas por daños de ozono o daños por productos químicos. Su decoloración también es un claro indicativo de desgaste. Para mayor protección se puede llegar a utilizar un guante interno de algodón que se encargue de absorber el sudor y un guante externo de cuero para protegerlo de daños físicos. Y un dato extra que tal vez no sea relevante, el cuero de los guantes externos es de piel de cabra. Como sé que te gustó, suscríbete a mi canal, dale click a la campanita para que recibas la notificación de cada publicación semanal y sigas conociendo lo que la industria, el internet, las marcas y yo sí queremos que sepas.